Muy buenas tardes, queridos alumnos. Es un gusto para mí retomar nuevamente esta tercera clase. Gracias por sintonizarnos. Gracias por pertenecer a Cefomín. Para nosotros es muy grato, de verdad, poder compartir la palabra de Dios en esta materia que se llama el poder de la oración. Y bueno, pues, como hablamos del poder de la oración, ¿qué les parece si arrancamos nuestra sesión poniendo en las manos de Dios esta clase? Yo te pido que ahí en tu casa cierres tus ojos y vamos a hablar con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu presencia, por tu cuidado. Gracias porque una vez más nos permites conectarnos para considerar tu palabra. Señor, yo te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que bendiga, Señor, esta sesión y cada una de las clases que tomemos en el instituto, Señor, porque son para poner nuestro corazón en tu palabra, Señor, y para traer honor y gloria a tu nombre. Bendice este momento, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Les quiero preguntar, ¿cómo les ha ido con sus tareas? ¿Cómo se han sentido? ¿Si han tenido la oportunidad de analizar lo que hemos visto en clases pasadas? También les quiero preguntar, ¿cómo les ha ido con los retos que tenemos de oración? El primero era decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el segundo reto de oración era decirle al Señor, Padre, yo te pido por aquellas personas que amo, por aquellas personas que estimo, permíteme ser instrumento útil en tus manos para poder compartir tu palabra y que tú puedas tocar el corazón de cada uno de ellos. Esos han sido los dos retos que hemos tenido. Y bueno, vamos a arrancar esta clase 3 hablando de la definición de oración. Me gustaría que por favor empieces a pensar para ti qué es la oración y a partir de ahí llegues a una conclusión de qué es la oración. Y me gustaría definir que la oración puede ser una súplica pidiendo poder espiritual. De hecho, Andrew Murray en su libro dice, las potestades del mundo eterno han sido puestas a disposición de la oración. La oración es la esencia misma de la religión verdadera, el canal de todas las bendiciones, el secreto del poder de la vida espiritual. Es a la vez la obra más santa y la más elevada a la que el hombre puede ascender. Igual Murray decía, es la comunión con el Santísimo a quien no se ve. Y concluye Murray diciendo lo siguiente, las promesas de Dios esperan su cumplimiento a través de la oración, el reino para su venida y la gloria de Dios para su revelación plena. Esa es una definición de oración según Andrew Murray. También John Wesley dice con respecto a la definición de oración, Dios nada hace sin la oración y todo lo que hace es mediante la oración. Si esto es cierto, la oración debe de ser muy importante. ¿Qué es entonces la oración? ¿Y qué sucede cuando nosotros oramos? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos? Y vamos a empezar a definir en 4 partes lo que es la oración. La oración es clamar a Dios en tiempo de necesidad. Es decirle a Dios, Señor, yo te necesito. Es pedirle a Dios su bendición o el poder para creer y crecer en Él y para que podamos recibir lo que necesitamos. Eso también puede ser una definición de oración. Yo lo que te pido es, en tus palabras, para ti, ¿qué es la oración? Que tú la puedas definir. Hemos visto algunas definiciones en este momento. Y me gustaría también que nosotros nos demos cuenta que la oración es vital para nuestra vida cristiana. La oración, repito, es clamar a Dios en tiempo de necesidad. Es decir, Dios, yo te necesito. Es pedirle a Dios su bendición o el poder para crecer en Él
y para que podamos recibir lo que necesitamos. Y me encantaría que me acompañaras, por favor, a ver algunos ejemplos de esta súplica pidiendo a Dios poder espiritual. ¿Tienes lista tu Biblia? Vamos a leer varias porciones de las Sagradas Escrituras, por lo que te pido, por favor, puedas tener a la mano la palabra de Dios. El primer ejemplo lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Te lo voy a repetir. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 37 y 38. Vamos a leer estos versículos en la versión Reina Valera 1960. Es la que estaremos utilizando en esta ocasión. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Este es un ejemplo de la oración pidiendo poder espiritual. Aquí vemos citado el enfrentamiento que tuvo Elías con los profetas de Baal. Recordemos que los profetas de Baal gritaban más y más alto a su Dios, rogándole que respondiera con fuego sobrenatural. Sin embargo, la oración de Elías, de solo 60 palabras, liberó el poder de Dios que desde el cielo hizo que descendiera fuego de manera sobrenatural. La oración es esta súplica pidiendo ese poder sobrenatural de Dios. Y te quiero decir algo muy importante. Tú y yo tenemos la posibilidad de clamar a Dios en oración y Dios puede obrar de manera sobrenatural en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de las personas que te rodean. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿tú crees que Dios puede obrar a tu favor desatando su poder espiritual? Yo estoy seguro que sí crees. Lo único que tenemos que hacer es empezar a clamar y a buscar a Dios en oración, suplicándole que ese poder espiritual de lo alto obre a tu favor. Vamos a ver un segundo ejemplo hablando del rey Josafat. Y este segundo ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 31. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Podemos ver algo muy importante. Cuando Josafat estaba rodeado de aquellos carros, de aquellos enemigos, de aquel ejército, Josafat hizo lo más importante que tú y yo debemos de hacer en medio de cualquier circunstancia o de cualquier dificultad. Josafat clamó a Dios pidiendo poder espiritual. Josafat levantó sus ojos a los montes, dice la palabra, de donde vendrá tu socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando Josafat clamó, lo más maravilloso y más importante es que Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Lo libró en un momento de lucha, en un momento de prueba, en un momento de dificultad.
Pero él clamó y confió en Dios y levantó su voz diciendo, Señor, líbrame, ayúdame. Y Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha tu oración, Dios escucha mi oración. Lo único que tenemos que hacer es creer y clamar y buscar a Dios y suplicar esa ayuda para que Dios desate ese poder espiritual en tu vida y en mi vida. Me gustaría que también leyéramos un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Te repito la cita para que tú también la puedas tener en tus apuntes. Es el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 9 y 10. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hay un factor importante en estos tres ejemplos. Elías, Josafat y Samuel clamaron a Dios y Dios los escuchó y Dios contestó su oración. En este tercer ejemplo de Samuel, la actividad que él llevó a cabo en oración se llama intercesión. Es decir, Samuel oró por los demás, no solamente por sus necesidades propias, sino también oró por los demás. Con este ejemplo podemos darnos cuenta que Dios también bendice a la gente que nos rodea a través de nuestra oración y de súplica pidiendo ese poder espiritual. Tú y yo podemos desatar las bendiciones de Dios para la vida de las personas que nos rodean. Lo único que tenemos que hacer es ir a Dios por aquellos que amamos, por aquellos que son nuestros amigos, por aquellas personas que se encuentran en necesidad. Intercedamos por todos aquellos que no conocen aún de Dios, para que en algún momento también puedan llegar al conocimiento de Dios. También, desde luego que la oración es suplicar por poder espiritual de Dios, traerlo a cualquier y todo tipo de situaciones que podamos afrontar en nuestro diario caminar como creyentes. El problema es que aquí es donde muchos creyentes se detienen en la oración y ya no avanzan. Pero la oración es mucho más que esto. Y vamos a ver otras definiciones más de la oración. La oración, como punto 2, es gestionar un negocio espiritual. Gestionar un negocio espiritual. La oración es entrar en sociedad con Dios para quitar los obstáculos satánicos que se puedan presentar en nuestro diario caminar. A veces, cuando oramos, algo inusitado sucede. Nosotros no pedimos a Dios que haga algo, sino que en la autoridad del nombre de Jesús, nosotros mandamos que se mueva la montaña. Me gustaría que pudiéramos definir lo que significa la palabra atar. Y ahorita regresamos al punto de la ley de la autoridad espiritual, leyendo dos pasajes de la palabra de Dios. Pero atar significa obligar como por juramento o restricción legal. Este es en realidad más bien un vocablo de terminología jurídica. Es decir, describir a alguien que está siendo atado o restringido con una soga
cadena o cordón. De hecho, como a los ángeles con tanta frecuencia se les ilustra envueltos en la guerra espiritual. Y esto lo podemos ver en Daniel 10, versículos del 10 al 13, y Apocalipsis 12, versículos 17 y 11. Bien, podría ser que cuando nosotros damos una orden legal en oración, atando en la tierra a un espíritu demoníaco, Dios envía a un ángel a entregar esa orden. Es legal y ata, por lo tanto, debe obedecerse. Es importante recordar que Dios no da órdenes sin nuestra asociación con Él. Como San Agustín dijo una vez, sin Dios nosotros no podemos, pero sin la oración de nosotros, Dios no obrará. Y aquí es importante mencionar que Dios va a obrar a través de la oración. Aquí es dar la orden y decirle a Satanás, por medio de la oración, Satanás, yo te ato. Por eso quiero que ahorita consideremos lo que es la autoridad espiritual. Yo los invito a que me acompañen a leer, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 18 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 18 y 19. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a leer igual el Evangelio según San Mateo, pero ahora vamos a leer el capítulo 16, versículo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así es que Dios nos da esa ley de autoridad espiritual para atar al enemigo y para atar a sus huestes. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, sino es Dios obrando a través de cada uno de nosotros por medio de la oración, que desata su poder y autoridad espiritual en todo reino espiritual. Esto es algo importante que tú y yo consideremos. No es por ti, no es por mí, no es por tus obras, no es por mis obras, sino es por el poder de Jesucristo que desata la autoridad espiritual por medio de la oración. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que se puede desatar este poder de lo alto, pero solo viene por medio de la oración y de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Hay un tercer punto que también quiero considerar en esta tarde, para que cada uno de nosotros podamos definir lo que es la oración. La oración es recibir los secretos espirituales. La oración es recibir los secretos espirituales. La oración es escuchar a Dios y permitir que Dios confíe en nosotros. La oración es escuchar a Dios y permitir que Dios confíe en nosotros. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22 para darnos cuenta que la oración
nos ayuda a recibir esos secretos espirituales. Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. La oración es la posibilidad de recibir de parte de Dios esos secretos espirituales. Dios, a través de Daniel, reveló lo que iba a pasar en los últimos tiempos, pero también reveló lo que iba a pasar en la vida de los reyes de aquella época. Dios le confió a Daniel por medio de la oración estos grandes secretos, porque Dios confía en nosotros cuando estamos en oración y nos hace ver su perfecta voluntad. Daniel es un ejemplo claro de la búsqueda de Dios a través de la oración. Dicen las Sagradas Escrituras que Daniel oraba 3 veces al día. Él se encontraba en continua comunión con Dios, buscaba su rostro, buscaba su presencia, buscaba la guianza de Dios en su diario caminar. Daniel sabía que Dios estaba con él. Daniel tenía la certeza de que Dios le iba a sostener y le iba a ayudar en cualquier circunstancia. Daniel fue librado de grandes peligros, del foso de los leones. Encontró la mano de Jehová sosteniéndolo en medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad, en esos momentos en los cuales parecía que su vida iba a sucumbir. Sin embargo, él confió en Dios y Dios le libró, Dios le ayudó, Dios le sostuvo. Y esa fe y esa oración y esa confianza en Dios sirvió de gran testimonio para todas las personas que le rodeaban. Daniel es un claro ejemplo de que Dios nos puede decir y revelar esos secretos espirituales porque confía en nosotros. La clave en este punto es que nosotros debemos de buscar de continuo a Dios en oración. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para que Dios nos dé esos secretos espirituales? Yo estoy seguro que sí, pero solamente eso va a suceder si nos encontramos en oración y ruego, si buscamos y clamamos a Dios en cada momento. La oración es, pues, confiar en Dios, es decirle al Espíritu Santo, yo te escucho. Y eso ayudará a que Dios revele su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Hasta este punto, yo te quiero preguntar, querido alumno, querido alumna, ¿cómo vas con respecto a la oración? ¿Cómo te has sentido al estar estudiando juntamente con nosotros este tema del poder de la oración? Por favor, cualquier comentario que tú quieras hacer, háznoslo saber para que nosotros te podamos apoyar y te podamos ayudar. Si hubiese algún comentario, por favor, escríbelo aquí en la transmisión para que nosotros podamos leerlo. Nos va a dar mucho gusto saber tus comentarios, tus opiniones y para poder seguir orando por cada uno de ustedes y por cada una de las necesidades de este hermoso grupo. Vamos a ver el cuarto punto. Este cuarto punto es: la oración es desarrollar el amor espiritual. Yo lo quiero definir
de una forma muy importante. La oración siempre debe verse como un romance con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. El punto focal o el punto más importante debe de ser la intimidad con Dios y llegar a conocer a nuestro amado Señor y Salvador en el nivel más íntimo posible. En Daniel 11:32 leemos lo siguiente. Yo te invito a que abras también la palabra de Dios en el libro de Daniel 11, versículo 32. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En este versículo de Daniel 11:32 leemos lo que significa al Señor íntimamente, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Esforzará significa que tiene un efecto poderoso o firme y duradero. Actuará significa acciones osadas o actos audaces. Pero ¿qué significa conocer a Dios? Y es ahí la profundidad de este texto, de este versículo. Descubrimos que hay conocimiento desde Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. La palabra conoció en el original hebreo es la palabra yada, que significa intimidad que da vida o contacto íntimo directo. Podría ser que en Daniel 11:32 Dios dice que solo aquellos que son sus íntimos con Él en verdad permanecerán fuertes ante la batalla y harán grandes proezas. Así como la intimidad en el matrimonio crea una relación profunda y significativa, la intimidad con Dios mediante la oración crea una relación significativa espiritual. Es desarrollar ese amor profundo, ese deseo vehemente de conocer a Dios en su profundidad, de conocer el corazón del Padre. Y cuando nosotros logremos conocer poco a poco el corazón del Padre, vamos a desarrollar ese amor espiritual. ¿Cuántos de nosotros deseamos de manera vehemente conocer a Dios? Como aquel siervo que brama por las corrientes de agua, que así anhele nuestro corazón conocer en intimidad a nuestro Dios, conocer en profundidad su grandeza, su gloria, su carácter. Pero eso solamente lo vamos a encontrar en la oración, en la búsqueda constante de Dios a través de la oración. Y podemos ser, como significa o como señala Daniel 11:32, una persona que se esforzará y que actuará. Una persona que dará pasos de fe. Una persona que buscará con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente tener esa relación cercana con nuestro Padre Celestial, para que podamos encontrar el verdadero significado de la oración, el verdadero significado de comunión, el verdadero significado de esa cercanía con nuestro amado Padre Celestial. La oración la podemos definir de la siguiente forma, para que tú tomes nota de esta definición de oración. La oración es decirle a Dios: yo te necesito, yo te anhelo, yo deseo estar cerca de ti. También
es tomar la autoridad espiritual y decirle, Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús, a ti y a todas tus huestes y a todas tus obras que solo buscan matar y destruir. También es decirle al Espíritu Santo, yo te escucho. Gracias por revelar a mi vida esos secretos espirituales. Y por último, es decirle a Jesús con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra gratitud, Jesús, yo te amo, yo quiero tener esa cercanía contigo, yo quiero tener esa comunión perfecta a tu lado, yo quiero sentir tu abrazo, yo quiero sentir tu presencia, yo anhelo sentir tu gozo en mi corazón, permíteme conocerte más en lo íntimo, más tu corazón, más tu nobleza y poder ser un día más como tú. Esta es una excelente definición de oración para que tú la consideres, para que tú la tomes en cuenta, para que tú la arraigues en lo profundo de tu corazón. En grandes palabras, la oración nuevamente es Dios, yo te necesito, Satanás, yo te ato, Espíritu Santo, yo te escucho, Jesús, yo te amo. Esta es una definición profunda, una definición amplia de lo que es la oración. Yo te pido que ahí en tu casa o en tu oficina o donde te encuentres, cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios, ya con un conocimiento más amplio de lo que significa la oración. Señor, en esta hora yo te quiero dar gracias por tu presencia. Permíteme decirte de lo profundo de mi corazón, Señor, yo te necesito en mi diario caminar. Yo te necesito en la toma de decisiones. Yo te necesito en mis momentos de bonanza, de alegría, de gozo y también en los momentos en los cuales me enfrente a ejércitos, me encuentre a dificultades y a problemas, Señor. También permíteme, Señor, en medio de esa prueba y de esa lucha con el poder de Jesucristo, decirle a Satanás, yo te ato en el nombre precioso de Jesucristo y derribamos toda oposición en el nombre precioso de Jesús en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier circunstancia. Nosotros proclamamos, Señor, que tú, Jesucristo, llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, Señor, todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades, y tú eres más que vencedor, y nosotros somos más que vencedores por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso podemos expresar, Satanás, yo te ato en el nombre precioso de Jesús. También podemos decirte, Señor, que nuestros oídos están dispuestos a escuchar tu voz y escuchar tu voluntad. Revela los secretos, Señor, que tú tienes preparados para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, nosotros tenemos un oído, Señor, dispuesto a escuchar tu voluntad. Revela tus secretos a nuestra vida y a nuestro corazón. Y por último, amado Jesucristo, queremos decirte que te amamos y estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, es lo único más profundo que te podemos decir en esta hora. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Dice tu palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso podemos decirte en esta hora, te amamos y bendecimos tu santo nombre y te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y me gustaría, por último, ver cuál va a ser nuestra tarea en esta semana. Recuerda enviarla antes de la siguiente clase, por favor. Esto se va a considerar también para tu calificación final de esta materia.
El primer punto que yo quiero que tú me ayudes a desarrollar y que lo puedas enviar al correo ya establecido, con tus palabras, por favor, danos la definición de oración utilizando las 4 puntos o 4 definiciones que se tocaron en esta clase. El segundo punto es, en tu opinión, ¿por qué Dios se agrada de la intercesión? Me encantaría que ahondaras un poquito en ese punto y por qué crees que Dios se agrada cuando anteponemos nuestras necesidades o las necesidades de los demás, disculpen, a nuestras propias necesidades. Y esta tarea se debe de entregar antes de nuestra siguiente clase. No me resta más que agradecer tu sintonía, agradecer que te hayas conectado. Yo le pido a Dios sus bendiciones en tu vida y en la vida de tu familia. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos en esta tercera clase y por favor, cualquier comentario, cualquier duda, escríbela en vivo, mándala a la transmisión y nos dará mucho gusto poder saber de ustedes por ese medio. No me resta más que desearles una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y vamos a seguir clamando a Dios y orando por sus bendiciones. Hasta luego, queridos hermanos.